encontramos en el foro organizado por el Sindicato de Empleados de la DIAN respecto a conocimiento de los procesos para los pensionados, en este caso de la DIAN, donde se responderán todas las inquietudes que se puedan formular. Hola, ¿cómo estás? ¿Usted está en la cámara? ¿Esa cámara de quién es? Bien. ¿Tuya? ¿Dónde está Jesús? Yo no lo he visto. ¿Hay algún formato para preguntas? Buenos días, compañeros. Agradecemos nos vayamos acomodando para dar inicio al orden del día y al programa que está establecido para el foro. Por aquí adelante hay algunas sillas desocupadas. De verdad que para la organización sindical Sinelian es un placer contar con la presencia de todos ustedes, diferentes seccionales de la ciudad de Bogotá, compañeros con muchas inquietudes, con muchos deseos de llevarse resueltas todas sus dudas en el día de hoy, en la mañana de hoy. Vamos a mencionar el orden del día. Por favor, agradezco con el respeto un poco pues al programa, en el sentido que vamos a hacer una serie de intervenciones iniciales, luego el doctor Pedronel en compañía de la doctora Sandra harán su intervención, su presentación y al final estará el espacio para las preguntas. Entonces, compañeros, bienvenidos. El orden del día corresponde a: primero, himno de Colombia; segundo, himno de la DIAN; tercero, minuto de silencio por el fallecimiento de las compañeras Adriana Casas del nivel central y compañera Claudia Cruz de la seccional Aduanas Bogotá;
Cuarto, saludo de Cinedian a cargo de la presidenta Carmen Jimena Ortiz. Quinto, presentación de la mesa de ponentes a cargo de la compañera Gladys Marina Acero. Sexto, intervención del doctor Pedronilo Espina Santamaría. Séptimo, preguntas. Iniciamos primero himno de Colombia. Por favor, nos ponemos de pie. Tercero, qué pena, pero volvemos a ponernos de pie para el minuto de silencio por el fallecimiento de las compañeras arquitecta Adriana Casas, compañera integrante de la Subdirección de Infraestructura del nivel central, y la compañera Claudia Cruz de la seccional Aduanas Bogotá. Cuarto, saludo de la organización sindical Cinedian, a cargo de quien les habla, la presidenta de la subdirectiva Cinedian Bogotá, Carmen Jimena Ortiz, para quienes no me conocen. Y pues le doy la bienvenida a todos ustedes. Veo muchas caras conocidas, muchos compañeros cercanos. De verdad que para nosotros es una gran responsabilidad y un gran esfuerzo por parte de las compañeras organizadoras, por parte de la Junta Directiva y en parte de la Junta Directiva Nacional de la Organización Sindical. Nosotros pues siempre hemos manifestado y hemos querido desde ya un tiempo atrás llevar una serie de procesos y de fases en este tema tan importante que es el régimen pensional. Ya nos encontramos en la tercera fase, de esto pues le hará mención Gladys Marina Acero más adelante, y bueno, como los hemos denominado siempre, un retiro digno. Entonces, compañeros, para Cinedian es de una gran preocupación la gran cantidad de trabajadores que tienen inquietudes y muchas dudas sobre este tema pensional, tema que pues esperamos que el día de hoy sean todas resueltas, parte de sus dudas en cada uno de los funcionarios, y tengo entendido que los compañeros que también se encuentran presentes
en el foro que se ha organizado. Nosotros pues solo queremos invitar a Colpensiones, en este momento pues encabeza el doctor Pedronel Ospina Santamaría y la doctora Sandra Afanador, que es la asesora de presidencia. Pues queremos simplemente pues que Colpensiones se comprometa a respetar estos derechos, a que la gente, que sean siempre oportunos. Esa es otra de las grandes inquietudes de los trabajadores, que sean oportunas las respuestas, oportunos las necesidades de los compañeros que por tantos años han entregado de todo corazón un esfuerzo a una entidad tan importante a nivel nacional como es la DIAN. Que sean respuestas oportunas, respetuosas, con el principio de favorabilidad, que no sean desafortunadamente, como hemos visto, que por demandas futuras y demandas que van adelantando por parte de los trabajadores, y tengamos acceso a una pensión digna, que esa es en este momento una de las consignas que está llevando la organización sindical. Y que no sea sino el Estado y reconozca con justicia el derecho que tienen muchos de los compañeros que ya están disfrutando de esa etapa de sus vidas. Y bueno, pues sobre todo pues con reglas muy claras, con criterios justos y pues con ganas de Colpensiones, igual así como ganará los trabajadores, ganará el Estado, ganará Colpensiones. Más adelante pues el propósito de este año 2013 es llevar adelante una serie de programas. Uno de esos es tener la oportunidad que el doctor Pedronel personalmente haya aceptado la invitación de Cinedian, y a futuro pues trataremos de adelantar una serie de programas que favorezca ese temor a salir y empezar a disfrutar ese ya descanso después de tantos años de una manera pues sana, una manera tranquila. Y posteriormente pues quiero hacerles el anuncio: la organización sindical ya está trabajando sobre unos estatutos para que creemos la Asociación de Pensionados de Funcionarios de la DIAN. De verdad que es un compromiso de la organización sindical que tengamos este gremio de compañeros que cuando salgan de la entidad tengan la posibilidad de tener y seguir disfrutando de programas que se verán dando y se verán creando en el transcurso del año. Esperamos que este año sea ya un éxito y sea un inicio para esta asociación, y pues que depende de todos ustedes que salgamos adelante con ese programa. Muchísimas gracias, de verdad que soy sorprendida por la acogida, la invitación. Me preocupan los compañeros que están de pie. No sé, pues miraremos a ver si de pronto la escuela nos proporcione más asientos, pero de verdad que les doy la bienvenida y pues esperamos que todas las dudas, las inquietudes que ustedes traían pues sean resueltas en la mañana de hoy. Muchísimas gracias. Quinto, presentación de la mesa de ponentes a cargo de la compañera Gladys Marina Acer. Compañeros, buenos días. Saludo al señor director de Colpensiones, doctor Pedronel Ospina Santamaría, y a la doctora Sandra Afanador Cuevas, asesora del despacho del señor director de Colpensiones. Señor director, bienvenido nuevamente. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. La subdirectiva de Bogotá, Cinedian, le agradece, y también la familia DIAN. Esta es su casa. Sabemos que él fue director de la DIAN. Gracias, gracias. Como primer lugar, quiero leer el currículum del doctor Pedronel Ospina. Es muchísimo, de verdad que nos gastaríamos mucho tiempo, quizás yo creo que media hora, pero voy a leer los cargos importantísimos que él ha tenido en su
su carrera pública. Primero que todo, él tuvo un PP en Economía y Especialización Pública en la Universidad de Oviedo. Él también fue administrador de empresas de Economía y Finanzas en la Universidad de Danson, en la ciudad de Danson. Él actualmente es el presidente de la administradora de Colpensiones, de Pensiones Colpensiones, entidad encargada de la administración estatal y del régimen solidario para la prestación de este texto de pensiones. Ha desempeñado los siguientes cargos. Ha sido presidente de la Corporación Financiera Colombiana, un programa que le pusimos el nombre, como vuelvo y repito, por un retiro digno. Este programa comprende 3 fases. La primera fase, su objetivo fue capacitar a los prepensionados en el proceso de pensión. Allí trajimos a las funcionarias del Seguro Social, que fue la doctora Lucero Juliana Céspedes, jefe de pensiones del régimen prima media, y la doctora Alex Pérez, también funcionaria del Seguro Social. La segunda fase fue el procedimiento pensional en lo contencioso administrativo, que trajimos al exmagistrado Carlos Pinzón Barreto, exmagistrado que nos lleva en este momento una demanda ante el Consejo de Estado en única instancia. Y la tercera fase es Colpensiones, régimen pensional. Este programa, por un retiro digno que ha realizado la subdirectiva de Sinedian Bogotá, se ha hecho a través de las preguntas que han hecho todos los funcionarios de la DIAN. Entre estos tenemos al nivel central, personas jurídicas, grandes contribuyentes, aduanas, zona franca, aeropuerto, es decir, toda la DIAN. Entonces, señor director, doctor Pedronel Ospina, empezamos a desarrollar el programa. Muchas gracias. Estas 105 preguntas que ustedes hicieron, las vamos a formular. Ojalá el espacio, digo yo, no, el tiempo, nos alcance para poder resolver todas las inquietudes que ustedes manifestaron en el momento. Realmente, hacía unos cuantos años no entraba a este edificio. Me recuerda mucho en los días cuando estábamos organizando la DIAN. Yo por un tiempo fui director de impuestos y director de aduanas, mientras hacíamos toda la parte de la fusión. Tiempos interesantes aquellos. Sí. Y veo muchas caras conocidas y realmente es un placer estar aquí con ustedes. La otra cosa que he escuchado en la prensa, en las noticias, es que en la DIAN hay en proceso de pensión un número muy importante de personas. Listo, ya pongo el micrófono más cerca. ¿Ahí me escuchan ahora? Ok. Entonces, seguro he visto en la prensa, en estos próximos periodos, en este año o en el corrido de los próximos meses, hay un volumen muy importante de ustedes que ya cumplieron los derechos a pensión. No sé si estoy mal, pero la cifra que había visto era alrededor de 2.000 personas. Más de 2.000. Realmente hay un trabajo fuerte con el director actual salir a reemplazarlos a todos ustedes. La parte importante, y obviamente encomiendo la tarea que ha puesto el sindicato a armar un programa de retiro digno. Eso es fundamental. Y realmente el propósito de mi charla es contarles qué es la DIAN, qué es Colpensiones, qué estamos haciendo, y sobre el formulario que nos llegaron de las preguntas e inquietudes. Yo creo que voy a responder bastantes, pero obviamente hay algunas puntuales que obviamente estaré más que dispuesto a responder, si no las cubro. En primer lugar, ¿por qué nació Colpensiones y por qué se creó Colpensiones? Eso fue en el plan de desarrollo, en el segundo plan de desarrollo del gobierno Uribe, del año 2007, que se plantea la necesidad de crear una entidad nueva para que gestione el régimen del primo medio en Colombia. Las razones y la discusión, pues era una discusión larga que se venía dando sobre la eficacia y la eficiencia
el seguro social, y había también la parte de, y finalmente la decisión del gobierno que iba y se iba dando pasos en los distintos frentes, primero en la parte de un cambio en cómo se prestaba el servicio de salud, cómo se prestaba el servicio en la parte de riesgos profesionales, conllevó finalmente a la liquidación del seguro y la creación de Colpensiones. ¿Cuál es la función de Colpensiones? Administrar el régimen de prima media. La razón de existencia de Colpensiones es que esperamos y tenemos el mandato de que lo hagamos mejor que lo que hacía el Seguro Social. Y realmente la explicación y por qué estamos nosotros es esa. Entonces, nuestro foco y nuestra orientación está... no sé si esto se me queda aquí. Perfecto. Es para ser una entidad que preste un servicio oportuno y que tengamos como nuestra responsabilidad el ciudadano, la persona, el afiliado. Y de ahí nos hemos puesto una tarea grandísima y es un reto que estamos todos los días en pos de seguir mejorando y cumpliendo. Y es que las personas al frente de Colpensiones puedan obtener una respuesta. Y si no una respuesta inmediata, dar un plazo y cumplir esos plazos de respuesta. Que es buena parte de la petición que hace, que no solamente lo hacen ustedes, lo hacen todas las personas al frente del régimen de prima media, dadas las experiencias. Como les dije, pues Enfoques Colpensiones fue creada en la ley 1151 del 2007 para administrar el régimen de prima media y se le dio otro mandato, que es uno que se empieza a estructurar este año, que es el montaje de los beneficios económicos periódicos. Brevemente, el beneficio económicos periódicos es un sistema de ahorro voluntario de las personas para aquellas personas que no logran cotizar para el régimen para pensiones. Hay dos restricciones para aportar a pensiones. Debe ser sobre ingresos superiores a un salario mínimo, sea ya empleado o independiente. Y en el caso del régimen de prima media, tiene que haber cumplido un número de semanas determinadas para poder tener acceso a ese sistema de pensión. ¿Qué nos ocurre? Una población muy grande de Colombia, muy importante, alrededor de 7 millones, está por debajo de ingresos de un salario mínimo. Y segundo, su ciclo de ingresos no necesariamente es constante. Entonces no pueden estar con la continuidad que se requiere en el régimen de prima media o en el régimen de ahorro individual para, de esa manera, completar los tiempos requeridos para hacerse una pensión. Y el sistema como tal está dejando a esa población por fuera de una solución de ingresos para la edad adulta. Y lo que pretenden los BEPS es ofrecer ese mecanismo. No es lo mismo que una pensión. Una pensión, como les dije, está siempre y por mandato legal, de la Corte Constitucional, tiene que estar por encima de un salario mínimo. En este caso, la parte de los BEPS, las personas ahorran lo que pueden con ciertas limitaciones. No se trata de poner otro sistema de pensiones, ya están las pensiones. Las personas pueden aportar hasta un tope anual que es inferior a lo que uno aportaría si estuviera cotizando sobre un salario mínimo, es del orden de 850.000 pesos al año. Y la persona puede hacer eso cuando quiera, cuando pueda. No es obligatorio que esté cada mes, sino en la medida de las condiciones. Entonces hay población en el campo que está dedicada a cosechas, que eso no tienen ingresos mensuales, pero sí tienen el periodo de cosechas que pueden entrar a ahorrar, a guardar plata para su vejez. El gobierno, cuando las personas lleguen a su edad de retiro, les va a conceder un 20% sobre el valor ahorrado. Y si la persona alguna vez en su vida participó tanto del régimen de prima media como el régimen de ahorro individual, pero no alcanza a pensionarse en ninguno de los dos sistemas, por falta de semanas o por falta del capital mínimo que se requiere en el régimen de ahorro individual, esos recursos la persona puede decidir trasladarlos a sus cuentas de BEPS, recibir un 20% sobre esos recursos adicionales. ¿Y qué se hace con esos recursos? Se adquiere un sistema que le va a dar un ingreso permanente hasta la muerte, que es inferior a un salario mínimo, depende del nivel de ahorro más los subsidios, pero de esa manera se estaría garantizando
un ingreso disponible para el resto de su vida. Es personal, no es heredable, es la persona. Se puede heredar el componente de capital que quede del producto, pero en eso consiste. Y ese es un trabajo que se está empezando a hacer ya en la semana anterior. Ya salieron claro, fue el lunes, antes, en esta semana, no me acuerdo. El lunes de esta semana salió ya el decreto y nosotros como Colpensiones tenemos un plazo para ponerlo a funcionar. ¿Cuál es el reto realmente? El que sea un programa y un sistema que sea lo suficientemente ágil, sencillo, que tengamos cobertura absolutamente en todo el país. Y uno de los retos más grandes es que la persona cuando vaya a cotizar 10.000 pesos no nos cueste un ojo en la cara recaudar esa plata. Pues todos sabemos, y pues ustedes lo conocen en la día, los costos que implica recaudar impuestos, lo que hay que pagar al sistema financiero, la utilización de todas las redes. Entonces, ese es uno de los trabajos más importantes. Y para eso, afortunadamente, Colombia cuenta hoy en día con un sistema de comunicaciones, la parte de celulares, la parte de las tiendas donde todo el mundo ya está haciendo transacciones, que somos y estamos seguros en Colpensiones de que lograremos montar eso de una manera que sea eficiente, sencilla y que las personas tengan acceso a poder ahorrar. Eso en términos de BEPS, no entrar más en esa materia, dado que lo que nos ocupa aquí es pensiones. Colpensiones se inició como una empresa industrial y comercial del Estado. Se hizo una variación por el decreto 4121 del 2011, un decreto ley, donde Colpensiones es una entidad, una empresa industrial y comercial del Estado, organizada como una entidad financiera especial. ¿Por qué se le hizo ese cambio? El cambio se le dio para poder administrar los BEPS y no tener que poner una estructura diferente o una normatividad nueva para administrar ahorro público, porque finalmente los BEPS son administración de ahorro público desde el público como tal. Esa es la primera gran razón. La segunda gran razón es algo que ustedes en la DIAN también conocen mejor que yo. Es que cuando uno es una empresa, ustedes son una entidad especial, una unidad especial. Y eso lo decíamos en su momento, y eso fue una discusión larguísima en las épocas del gobierno, en el año 94, en esas épocas, de volver esta unidad especial para darle más autonomía en su manejo administrativo y que fuera menos dependiente de toda la reglamentación y que tuviera más flexibilidad, una entidad que se tiene que ajustar a un mundo cambiante, a qué hacer. Y ese segundo efecto también lo estamos buscando en Colpensiones, que fuera una entidad que tuviera, primero, esta tiene ingresos propios, no recibimos plata del presupuesto general de la nación para lo que es operar Colpensiones. ¿De dónde salen los recursos con que opera Colpensiones? De la cotización que hacemos todos, que equivale al 16% de la base de liquidación. Ahí hay 1.09 de esos 16 puntos, 1.09 va destinado a la administración, para que la administración tenga los recursos para adelantar su tarea. Entonces, como administrador no tenemos ninguna vinculación directa con el presupuesto general, y lo que queríamos igual es que fuera la junta directiva de la entidad la que estuviera a cargo de aprobar presupuesto sin necesidad de estar en el Ministerio de Hacienda, Confis y todas estas cosas que tenemos, o en los planes de inversión de sistemas y tecnología en el que ir el plan de aclaración nacional. Y eso se logró también con esa, para tener una entidad que tenemos que responder a un mundo que es cambiante, en el sentido de la población, el crecimiento de la población y el crecimiento y las obligaciones que tenemos. Y la otra razón por la cual nos volvimos una entidad financiera especial es que Colpensiones como tal no tenía un ente de control que supiera la materia. Obviamente estamos vigilados por la Contraloría General de la República y por todas las sillas posibles, las procuradurías. Había un control limitado que tenía la Superintendencia Financiera, pero la Superintendencia Financiera se restringía a mirar el monto de los fondos administrados por la administradora, no el administrador como tal. ¿Cuál es la dificultad? Pues
realmente que hay unas cosas que se llaman riesgos operativos. Y riesgos operativos, yo creo que el mejor ejemplo de un riesgo operativo es lo que le pasó al Seguro Social, en el sentido de que la carga de trabajo y no haber logrado organizar bien los procesos nos llevaron a una situación que es la que estamos sufriendo hoy y todavía eso no se ha resuelto y es parte de la tarea de resolverlo, la judicialización del sistema de régimen de prima media, donde finalmente la incapacidad de resolver oportunamente empezó a dar lugar a todo al cúmulo increíble de tutelas, de derechos de petición, tutelas y demandas. Y realmente eso, así, si hubiera habido, había decisiones de la parte de la administración, pero no había alguien que estuviera como su oficio, estar revisando riesgos operacionales de la entidad. Esa no fue una función que realizó la superfinanciera, y la parte de la Contraloría estaba más metida en la parte de contratación y en el mundo de la contratación que en el mundo de la gestión. Entonces era ponerle una entidad de control que revisara la gestión. Esa actividad también hace ese trabajo con las administradoras, pues con los bancos y con las otras administradoras de pensiones de Colombia. Pero nosotros seguimos no siendo una administradora privada, somos una administradora 100% estatal. Esto no tiene acciones, no tiene participación de nadie distinto del Estado. El Estado, para operar con pensiones, capitalizó la empresa en el año 2011 con 70.000 millones de pesos, que es más o menos los recursos que debería tener un administrador privado para poder administrar el volumen. ¿Y eso para qué requiere ese capital? Tener el capital de trabajo, y usamos eso como capital de trabajo para poner en funcionamiento la compañía. ¿Cómo armamos a Colpensiones? Pues realmente tenemos unos valores que somos los que queremos resaltar todo el tiempo. Primero, el respeto. Y segundo, equidad, que seamos mentira. Conectividad, transparente, y el último, que no posiblemente lo deja ser el más importante en mi manera de ver. Estamos hablando de integridad. Integridad es una forma de ser, que nosotros como personas y como empresa nos debamos a nuestras palabras y compromisos. Si nosotros tenemos el valor de integridad, el principio de integridad en nuestro quehacer diario, pues obviamente respetamos a las personas. Si uno honra su palabra y se debe a su compromiso, obviamente tratar mal a alguien, pues obviamente ¿quién se está afectando? La lealtad, la equidad. Entonces, ¿qué queremos hacer en Colpensiones? Que tanto como personas y como entidad nos debamos somos íntegros y nos debamos a nuestras palabras y compromisos. Esa es como la filosofía que le hemos estado trabajando de inculcar. ¿Cuáles son los focos estratégicos? Primero, somos los administradores del régimen de prima media. Todo lo que administraba el Seguro Social hasta el 28 de septiembre del año pasado pasa a ser controlado por Colpensiones. Todos los procesos que estaban en trámite. Había un plazo para lo que eran tutelas y sentencias judiciales y procesos judiciales. Esos plazos se acabaron el 28 de marzo. Entonces, a partir del 28 de marzo de este año, nosotros somos responsables de todas las tutelas, de todos los procesos judiciales, de todos los cumplimientos de sentencias, de todos los cumplimientos de desacatos de tutelas. Porque hay una pregunta de ustedes, ¿qué pasa? Yo cotizaba, ¿dónde estaba? Todos los que estaban cotizando en el régimen de prima media en el Seguro Social, automáticamente, sin que tengan que ser absolutamente, pasan al régimen de prima media, esta vez administrado por Colpensiones. Lo único que hace la existencia de Colpensiones es cambiar el administrador. No hay ningún cambio en las normas legales que corrijan las pensiones. Lo que sí ha habido es una unificación del criterio jurídico de cómo se interpreta y cómo incorporamos todo lo que ya por mandato de las mismas leyes obliga, que es todos los antecedentes judiciales, a cómo se toman las decisiones de pensiones. Entonces, ese es el foco estratégico absoluto. Garantizar la continuidad, buscar una mejora de calidad de la información en el gobierno de datos,
controlar y optimizar la operación todo el tiempo, mitigar los riesgos y crear nuestra cultura organizacional. Los retos pues son grandes, unos números gordos en términos de qué es lo que estamos gestionando en este momento. Colpensiones, ¿cuándo se empezó a estructurar de verdad? Realmente se sacó la ley del 2007, hasta el 2009 salió la estructura orgánica propuesta para la organización, solamente hasta principios del 2010 se nombran personas y en ese primer componente lo que se tenía era una autorización de una planta de 90 personas para que esas 90 personas empezaran a hacer todo el diseño y estructuración de la compañía. Ese proceso de contratación se ve interrumpido cuando llega el proceso electoral, que se suspenden todas las contrataciones del Estado, y pasa y realmente, para efectos prácticos, la entidad queda en el vacío en ese momento. Y la persona que estaba al frente renuncia y entro yo después de unos 6 meses que estaba vacante, o 3 o 4 meses que estaba vacante la posición, entro yo en marzo del 2011. En ese momento Colpensiones eran 4 personas. Y de ahí pues empezamos todo el proceso y reanimamos. Entonces realmente yo digo, la existencia de Colpensiones, si bien legalmente es desde el 2007, efectivamente empezar a gestionar la empresa se empezó a hacer a partir de marzo del 2011. Y llevando a que estuviéramos ya en capacidad de operar en octubre, pues, septiembre del 2012. Un año más o menos nos demoramos en el trabajo. Bueno, es que no sé si tiene el micrófono afuera. Vuelvo a hablar más de ¿cuál es el reto que nos tenemos? Entonces el reto primero era asumir todo lo que venía del Seguro Social. Se hizo un trabajo conjunto con la entidad del Seguro Social para dimensionarlos. Y lo que ha ocurrido es que el volumen de rezago. A ver si este funciona bastante mejor. Entonces, ¿cuál es la tarea? Asumir lo que venía del Seguro Social. A septiembre teníamos la idea de que teníamos 140.000 decisiones de pensiones pendientes. La realidad, cuando llegamos a diciembre, teníamos 216.000. En términos de los procesos de cumplimiento de sentencias judiciales, el Seguro Social nos reportaba que tenía alrededor de 3.000 procesos de sentencias por cumplir. La realidad en el día de hoy es que tenía más de 10.000 procesos de sentencias judiciales. Con un trabajo muy importante es que los datos y la información el Seguro Social no los tenía organizados. Y hemos estado en estos últimos 6 meses con el Seguro Social todas las semanas, todos los días, recibiendo, recogiendo. Y obviamente eso ha generado un impacto muy importante en las personas que tenían un fallo judicial con cumplimiento decretado hace rato. Obviamente que la administración no esté cumpliendo y nuestro deber como Colpensiones es cumplir fallos judiciales. Pero obviamente no podemos cumplir si no tenemos el fallo judicial para poderlo hacer. Entonces, pues, obviamente esas dificultades se ven reflejadas en las situaciones actuales. Como Colpensiones, ¿qué ha pasado en estos 6 meses? Nosotros hemos atendido 13 millones de solicitudes de las personas. A través de nuestras oficinas, tenemos 49 municipios, 70 oficinas. Al ritmo diario son en este momento estamos en más de 10.000 personas diarias que entran a nuestras oficinas por la call center, por las distintas partes. Entonces, es una organización que le ha tocado
y lo que decíamos en un comienzo, esto es una organización que arrancaba de 0 a 100 kilómetros en un segundo. El día que abrieron la puerta teníamos que estar en condiciones de atender lo que nos llegara. Lo que ha ocurrido realmente es que el volumen ha sido muy superior a lo que se hubiera esperado. Hubo un proceso de desinformación al inicio y es parte natural de las cosas donde había temor de que se podía perder la información, que qué iba a pasar con la información del seguro. Y eso llevó a que muchas personas hicieran solicitudes de revisión de historia laboral. Y esos son los volúmenes altísimos que tenemos. ¿En qué estamos? ¿Qué es lo que queremos hacer? Si bien ese es el mundo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Primero, estar enfocados totalmente hacia el ciudadano. Segundo, para poder abocar todos estos trabajos, una plataforma tecnológica mucho más robusta, que nos permitiera llevar y saber qué es lo que va migrando y qué se va moviendo en la organización. Que no nos pasara lo que le pasó al seguro. El seguro social, las 10.000 sentencias judiciales tienen copias de 1.000. En este momento están yendo a cada juzgado a solicitar que por favor se reabra el caso, porque obviamente buena parte de esos casos ya están archivados, ya está la sentencia. Pedirle a los juzgados por favor ábrenla y entreguen copias originales para poder salir a darle cumplimiento. ¿Cuál es el riesgo que se tiene? Realmente es que ha habido, y por parte de corporaciones exigimos que se nos entregue el documento que toca, porque ha habido un problema de falsedades muy grandes en manejo de fallos judiciales. Entonces ahí hay una parte donde obviamente los buenos están pagando por fraudes que se han dado. Pero para todo esto necesitamos una plataforma tecnológica que nos permite y que nos permitiera hacer el seguimiento. En este momento somos capaces tenemos un volumen gigantesco de cosas en trámite, pero sabemos hasta la última en qué estado está y cuándo esperamos poder resolver y trabajar, y nos ha permitido estructurar y gestionar programas masivos de solución. En términos de Colpensiones, nosotros no tenemos una función de comercial. No vamos a salir a decir somos mejores que el régimen A o el régimen B. Nuestra función es hacer lo que estamos haciendo acá, es comunicar y educar. Que cada persona sea la que tome la decisión de cuál de los dos regímenes de pensiones le conviene. Personas que han estado como ustedes trabajando toda la vida en una organización, pues la respuesta es sencilla. Pero hay muchas otras personas que han variado, que han tenido periodos donde han sido independientes, y cuando uno es independiente, hay empresas que dejan de cotizar porque necesitan la plata para el negocio que está montando, o ese tipo de cosas. Y entonces hay personas para las cuales el régimen de primera medida no necesariamente es el mejor, puede ser mejor el régimen de ahorro individual. Y esa es una decisión que solamente es una decisión de la persona. Eso no es una publicidad donde le diga, véngase para acá que es mejor, porque obviamente si no damos la comunicación adecuada y si no educamos a la gente y si no le decimos usted es responsable de tomar esa decisión, pues obviamente los estaríamos engañando y pues obviamente perjudicándolos inmediatamente. Entonces, nuestra labor no es una labor de comercial, no nos van a ver como Colpensiones. Nuestra labor en Colpensiones es educar, hacerle énfasis a la importancia que tiene el ahorro de las personas para la sociedad adulta y obviamente administrar los recursos que tenemos para estos. ¿Qué tan grandes Colpensiones hoy en día? Nosotros tenemos 6.5 millones de afiliados. De esos 6.5 millones de afiliados, personas que hayan cotizado en el último 6 meses por lo menos una vez, son 2.3 millones de personas. Pero los que le cotizaron al régimen el último mes es 1.4. Realmente tenemos un grupo de personas muy importante que no tiene un patrón organizado de pensión. ¿Y eso a qué lleva? A que finalmente el número de pensionados es muy inferior a lo que debería ser. En Colombia tenemos una población de alrededor de 5 millones de personas mayores a 60 años que ya tienen la edad para tener derecho a una pensión, pero de esos 5 millones hay 1.5 millones pensionados. De ese 1.5 millones, Colpensiones tiene algo más de 1 millón.
Los otros están en la parte del magisterio, en las partes de las fuerzas militares con las asignaciones de retiro y encajar todos aquellos que eran de entidades públicas que ya pensionados. Cajanar administra alrededor de 1.500.360.000. Entre Colpensiones y Cajanar, bueno, Cajanar no, hoy en día la UGPP, la Unidad de Gestión de Pasivos, para fiscales y pensionales. Entonces ese es el universo de los que tenemos. El día 0, que empezamos a funcionar nosotros, al día siguiente había que pagar nóminas. Afortunadamente todo esto se ha logrado hacer de una manera importante. Lo otro es quiénes están pensionados de ese millón de personas. El 73% es vejez, un 4% es invalidez y un 23% es sustitución, o sobrevivientes. Personas que o murió la persona que estaba ganando la pensión o fueron beneficiarios de la persona que la estaba cotizando. Y ahí nos lleva a una parte muy importante, y es por qué pensiones es importante, tanto el régimen de prima media y el régimen de ahorro individual. Para mí lo único que me importa realmente es que la gente esté metida en el sistema. La decisión de cuál se queda toda la vida es una decisión de la persona, y lo que tenemos que darles los instrumentos para que puedan decidir. Pero la otra cosa son los beneficios que da el régimen de prima media y el régimen de ahorro individual. Primero, hay una pensión de invalidez. Y realmente es muy triste cuando uno está mirando lo que ocurre con las pensiones de invalidez y las necesidades para recibir la pensión de invalidez. Es una condición sencilla. En los últimos 3 años, haber estado cotizando por lo menos 50 semanas. Si usted hizo eso en los últimos 3 años, usted inmediatamente pasa a tener el derecho a la pensión de invalidez y garantiza, y obviamente tiene que, si tiene una invalidez que es superior, marcada por la medicina laboral, de una capacidad superior al 50%. Y en ese momento ya entra usted a tener la tranquilidad, usted y la familia. La segunda es la parte del seguro de vida, la pensión de sobrevivientes. Una persona que esté cotizando, que igualmente fallezca cotizando, y si hizo 50 semanas en los últimos 3 años, inmediatamente sus beneficiarios van a tener derecho a una pensión. Beneficiarios, obviamente, son aquellas personas que, hijos o compañeros o esposas o esposos, que dependieran económicamente de la persona. Pero esa es otra parte importante. Y ese seguro, realmente si uno fuera a conseguir un seguro de vida en el mercado, por el precio que son estos seguros, realmente no lo alcanzaría, sería extremadamente costoso. La parte de auxilio funerario y la parte de... Y obviamente si la persona no alcanza a pensionarse, tiene derecho a una indemnización sustitutiva, a que se le devuelvan sus aportes. Se le devuelven sus aportes ajustados por la inflación. Y ahí se viene y se adiciona lo que va a empezar a funcionar próximamente, que son los BEPS. Esa persona que no logra pensionarse puede coger ese ahorro, esas cotizaciones que haya hecho, y llevarlas a BEPS y con eso mejorar el ingreso que tiene. Si por el contrario, ¿qué le pasa si una persona se logra pensionar y tenía ahorro en BEPS? Ese ahorro de BEPS es de la persona y se le entrega a la persona. Ella puede hacer con esos recursos lo que bien tenga. Entonces, de esa manera, y si está en el régimen de ahorro individual, esos recursos se le pueden pasar allá para que mejore su pensión en el régimen de ahorro individual. Esos recursos son de las personas y se les van a respetar. Ese es como lo que estamos haciendo. Como les dije, estamos en oficinas en todo el país. Y si quiere, pasemos un poco a resolver ya inquietudes puntuales. Esto es como la presentación general que resuelve algunas de las inquietudes de que por qué Colpensiones era dos segundos, cambio aquí. Dentro de las preguntas hay muchas preguntas que se nos hicieron en términos de cuáles son los requisitos y términos. Y les quiero enfatizar, Colpensiones no cambia para nada las condiciones legales. Una parte que sí es importante y es bueno para que todos ustedes que son inquietos en estas materias, Colpensiones publicó su interpretación jurídica
y su manual de defensa judicial. Había varios temas, o hay varios temas, sobre los cuales había habido conflicto permanente entre la administración y los jueces, obviamente con las personas. Lo que se hizo en este manual de defensa judicial es se acogió totalmente las posiciones que se venían reflejando en las demandas o en los fallos de las demandas, con algunas excepciones, en aquellos casos donde no hay una coincidencia total entre cómo están fallando los jueces y la posición del gobierno. Pero para efectos prácticos, si quieren saber cuál es la posición de Colpensiones, está publicada en nuestra página de internet en www.colpensiones.gov.co, en la parte de documentos importantes jurídicos, y ahí está totalmente. Y usé la misma definición que hicimos hace muchos años en la DIAN, y es que los conceptos se tenían que publicar para todo el mundo para que fueran norma, y que todo el mundo supiera dónde se paraba la DIAN. Yo cuando llegué a la DIAN, no todos los conceptos se publicaban. Entonces eso cada uno decía, eso era una locura, no saber uno exactamente qué era lo que se había dicho, dónde estaba, a quién se le había fallado, si estábamos hablando en términos generales o particulares. Entonces por eso desde la DIAN acogí la práctica de que todos los conceptos de cómo la administración interpreta las normas sean documento público para que todo el mundo sepa dónde está parado y ser más transparentes en todo el manejo. En términos de los generales de ley, obviamente para pensionarse, en este momento en la ley 100, tenemos mujeres, en este momento son 55 años, y si eres una persona que está cumpliendo hoy su edad de retiro, tiene que tener 1.250 semanas cotizadas. Hombres, 60 años, y tiene que cumplir con las mismas 1.275 semanas, los que estaban cumpliendo años en el día de hoy. Eso, obviamente, en la ley 100 hay unas normas de transición, y esas normas de transición van hasta se acaban el 31 de diciembre del 2014. A partir del 1 de enero del 2015 ya la norma de transición se quita. Esa era una discusión grande que se estaba dando, si la interpretación era año calendario o año no. Ya la interpretación formal y organizada y estructurada es, la norma se lee como se leen las normas legales. Cuando usted menciona un año, es el año el que queda cobijado, y es el próximo año donde ya se cobija. Entonces es 1 de enero del 2015, ya hasta ahí llega la norma de transición. Normas de transición, ¿en qué estamos? Obviamente, para aquellos que hayan cumplido con las reglas de la norma de transición. La primera que se daba es en el decreto, en la ley, en el artículo 36, es que en abril del año 94 era aquella hombre que tenga 40 años, que tuviera más de 40 años, o haber cotizado por 15 años. Una o la otra, no se requieren las dos. Cualquiera de esas que se cumpla. Y ese fue el proceso también de una discusión jurídica fuerte en su momento, porque se pretendió en un momento largo que fueran las dos condiciones. Eso la justicia lo aclaró y se cumple una o la otra, no tiene que ser las dos simultáneamente. Después viene y la parte, después en el año 2005, las mujeres 35 años y 15 años de servicio. Sí, para la mujer no entran en libros de género, por ese lado no hay. Para los que no estaban, listo. Quienes antes de la ley 100, o sea, antes de abril del 94, habían cotizado como servidores públicos y como trabajadores privados, se pueden acomodar los tiempos de pensionarse según la ley 71. Con aportes con 20 años de servicio. Entonces se suman las dos cosas, que obviamente de eso se trata.
¿Cuál es la diferencia entre un régimen de prima media y un régimen de ahorro individual? Régimen de prima media, el nombre completo es régimen de prima media con prestación definida, con beneficio definido. ¿Qué quiere decir? Uno aporta de acuerdo a su salario, pero lo que tiene asegurado al final es un porcentaje sobre lo que se haya cotizado. El régimen de ahorro individual es, usted tiene un monto fijo que tiene que aportar mensualmente, pero su pensión depende de lo que haya ahorrado, más el rendimiento financiero que se haya tenido sobre esos ahorros. Las semanas de cotización, las que comentamos hace un momento, en el régimen de ahorro individual, si bien no hay semanas, hay un capital mínimo. Pero lo que sí tiene que tener presente la persona es que si se queda en el régimen de ahorro individual, lo que tiene que llegar es a un mínimo de capital. A un mínimo de capital y para tener una pensión en el ahorro individual, el mínimo de capital requerido es llegar al necesario para una pensión mínima, para un salario mínimo. De ahí para arriba, pues ya tiene derecho a pensionarse. Pero la parte importante es que si la persona se mueve del régimen de ahorro individual al régimen de prima media, si convertimos sus pagos, su frecuencia de pagos, efectivamente en semanas, porque realmente nosotros en el régimen de prima media lo que tenemos que estar es contabilizando las semanas. ¿Sí? Entonces, si una persona tiene la posibilidad, no alcanza las semanas, hace sus cálculos, y esto es algo que todos los administradores del régimen de ahorro individual les ayudan a hacer, si lo quieren hacer, se lo pueden pedir a ellos, es que les vuelvan eso en semanas. Tengo X millones de pesos, ¿cuánto es eso en semanas? Y eso lo que hacen es mirar los periodos en que se consignaron, y de ahí sale el equivalente a semanas. Si la persona se nos pasa el régimen de prima media, se vuelve semanas. Si llega a tener las semanas suficientes, pues tiene derecho a la pensión. Si no, lo que tiene derecho es que le devuelva los aportes que haya realizado. Aquí hay una diferencia importante. Si usted no logra pensionarse en el régimen de ahorro individual, los recursos a los que usted tiene derecho son sus aportes ajustados por el rendimiento que haya tenido el fondo. Eso en los últimos 20 años ha estado por el orden del 12%, sumando inflación. 12, 14, 13%. Y esa es la plata que se le entrega a usted. Cuando usted sale del régimen de ahorro individual y lleva esos recursos, usted lleva esos recursos con ese 12% y los pone. No alcanza las semanas. ¿Qué le devolvemos? Los aportes ajustados por inflación. O sea que es el 16% que se puso, el 13% que se puso de su cotización mensual, ajustados por inflación. La diferencia de rendimiento real que haya podido tener esos ahorros son una financiación del régimen. Entonces, por eso es que es importante que hay un castigo para las personas que se pasan del ahorro individual al régimen de prima media y no completan las semanas. El volumen de recursos que se le devuelve al régimen de prima media es inferior. Y eso sí es, por eso es que les digo que tienen que hacer sus cálculos bien. Y aquellos que están en el periodo de pasarse de un lado a otro. Igualmente, cuando salen del régimen de ahorro individual y se le está haciendo muy tarde en la vida, lo que se le está poniendo a la administración de pensiones son sus aportes en un bono pues, que se le entrega a sus administradores. Pero es menos tiempo que se tiene el administrador de tener mayores rendimientos. Entonces puede tener una pensión más baja de lo que fuera una persona que haya estado todo el tiempo en ese régimen. Por eso la decisión de en qué régimen es una decisión individual importante que tienen que tener conciencia cuánto he cotizado, desde cuándo estoy cotizando, cuáles son las probabilidades mías de seguir cotizando de aquí hasta que llegue a mi edad de retiro. O si me va a tocar seguir cotizando pasada mi edad de retiro para poder lograr una pensión. Por eso es la importancia de la información. Las personas se pueden trasladar entre los regímenes. Tienen que estar como mínimo 5 años en el régimen que haya escogido. A los 5 años puede pasarse del RAIS al régimen de prima media o al régimen de prima media RAIS. Pero hay una última vez en la vida que lo puede hacer. Y es
antes de cumplir los 10 años previos al retiro. O sea que hoy en día una persona que vaya a cumplir, un hombre que vaya a cumplir en diciembre 60 años, 60 años no, va a cumplir 59 años, perdón, los 60 años, tiene que hacer el traslado ya, no puede esperar, porque el día que ya cumple, ya está entre los 10 años, se queda en el régimen que haya estado. Perdón, 50. A los 50, sí. Repito para que nos quede claro a todos. Antes de cumplir los 50 años, se debe estar trasladando. Un poco más. Realmente, para efectos prácticos, nosotros, la transición se va a acabar. Una vez arranca el 2015, la edad de retiro para los hombres pasa a 62 años, para los hombres pasa a 57, para las mujeres pasa a 57. Entonces, es antes de cumplir los 52 años, para alguien que está esperando pensionarse cuando cumpla 62 años. ¿Entendido? Okay. Pero esa es la última. Y ahí hay un cuidado grandísimo, y esa es una necesidad, porque mucha gente, cuando están llegando, y eso ha sido parte del problema en la medida que se va gastando, es que llegan muchas acusaciones que a mí me pasaron y yo no me di cuenta que me habían pasado el régimen de ahorro individual. Y yo siempre había querido estar en el régimen de prima media. Y realmente la única forma que se puede trasladar es si usted demuestra que lo defraudaron, pero no ante convenciones. Le toca ir a poner una denuncia penal a la justicia para decir que hubo un fraude, que le falsificaron su firma, porque nosotros como corporaciones no estamos en capacidad de tomar esas decisiones. Esa es una responsabilidad de la persona. Las personas que están en régimen de ahorro individual y todavía no han cumplido los 10 años, tienen que hacer su ejercicio bien hecho y saber a qué se están enfrentando. Y no esperar hasta el último día o esperar a un día después, en cuyo caso es un trámite realmente complejo y tiene que realmente demostrar que hubo fraude en la vinculación suya a un régimen distinto de donde quería estar. El tiempo para reconocer pensiones, que hablamos aquí de la oportunidad. Nosotros tenemos tiempos de ley. La ley prevé que para reconocer una pensión son 4 meses para sacar la notificación de pensión. ¿No? Sí, para decidirla, para sacar la decisión. Y posteriormente hasta 2 meses para que las personas entren en la nómina de pensionados. Hay un cambio grande que se le da especialmente a funcionarios públicos porque esto era un dolor de cabeza grande. Es un dolor de cabeza grande para nosotros hoy en día. Resulta que para poderlo retirar es una decisión del empleador, tiene la posibilidad de solicitar la pensión de una persona que haya cumplido ya los requisitos. Pero solamente lo puede retirar, no solamente que se haya notificado la resolución de otorgamiento de la pensión, sino que esté incluido en la nómina. Pero entonces, ¿qué es lo que pasaba? El Seguro Social lo que decía, las personas solicitaban su reconocimiento de pensión, salían con su resolución de pensión, pero nunca, la persona natural quedaba encargada de notificarle al Seguro Social el día del retiro. Eso es un desastre total. En este momento todavía no sabemos la cifra exacta, pero está en el orden de las 16.000 personas, trabajadores oficiales, empleados públicos, que están en la condición que tienen una pensión suspendida. Y esa suspensión solamente se levanta cuando la persona nos trae una certificación de que se retiró. Y eso es una locura. El empleado no sabe dónde está, la persona tampoco, nadie se toma la decisión, y el susto grande, y lo que ocurre, lo que termina pasando, es que las personas se retiran, van a la administración, presentan y pasan los meses y han pasado los años de personas que se han quedado sin el trabajo y sin la pensión. Y realmente eso es una tragedia absurda que haya pasado.
¿Qué se está haciendo en este momento? Eso se cambió, hubo un decreto que se cambió. Las personas que vienen y nos solicitan, porque puede ser la persona la que nos solicite, nosotros inmediatamente le estamos notificando al empleador que en la próxima nómina, en los 2 meses que da la nómina, va a quedar metido en la nómina, automáticamente. El responsable de hacerlo, porque ¿cuál es el lío de todas estas cosas? Que una persona termina recibiendo 2 pagos del erario público. Eso es provisión constitucional total. Entonces, la persona o el empleador nos solicita adelantar el trámite de pensión, les notificamos a la persona, clarísimamente, y al empleador le damos aviso de que ya la persona va a estar en la nómina en tal mes. Y es una responsabilidad del empleador de hacer el finiquito con esa persona. Y de esa manera rompemos este ciclo donde tenemos un mundo de personas que efectivamente están con sus pensiones decretadas, pero o se quedaron en este momento están en el aire y están en ese plazo. ¿Y cuál es la dificultad que tienen con pensiones? Porque les digo que estimo que son 16.000, porque el Seguro Social hasta la fecha no nos ha podido entregar sino 400 resoluciones suspendidas. No tengo de dónde sacar la información si no me la pasa el Seguro Social. ¿Qué tengo con esas 16.000 personas? Pues todas las tutelas y todas las demandas y con toda la razón del mundo. Es que es inaudito que eso no estuviera. Pero, mandoco. Una cosa de locos. ¿Qué le estamos pidiendo? La persona me los puede traer, pero igualmente hemos encontrado falsedades importantes en este mundo y en estos temas. Entonces, yo no puedo hacer nada sin que me lo certifique el Seguro Social que efectivamente esa resolución es emanada por ella y es entregada por ella. Las personas me pueden entregarla de buena fe a ellas, pero hasta que yo no tenga la certificación del seguro, no procedo, porque obviamente el riesgo es muy alto. Y tenemos mucha gente, y con toda razón, bravos. Yo también estaría furioso. Pero entonces, para cambiar eso, afortunadamente se hizo el decreto, ya cambió, el decreto, ¿sabes? ¿Te acordás el número del decreto? Es el 14, es de este año. No recuerdo el número del decreto. Se los paso después. Pero entonces, recordemos, una vez decidida la pensión, la única persona que suspende la entrada a nómina es el empleador, que nos comunica que esa persona va a seguir laborando en la empresa. Esa es una facultad que tiene el empleador. La persona ya tiene ese derecho a su pensión y tiene que arreglar su situación laboral, pues, de vinculación a la entidad con la entidad. Pero por el lado de nosotros no vamos a estar ya más pendientes de si viene o no viene, y le quitamos la responsabilidad a las personas, porque es que eso es una locura. Y tenemos demasiados casos, y son los casos muy tristes, y realmente la única forma es entregar la información, señor Seguro, para poder. Se está trabajando en el seguro, pero es que el desorden era demasiado grande. Y la idea y el compromiso con ellos es que a mayo y junio está entregada toda esa información. Obviamente las tutelas no me dan días, las tutelas me están dando horas. En este momento, el volumen de tutelas que estamos recibiendo en Colpensiones, estamos recibiendo del orden de 25.000 tutelas mes. ¿Ustedes se imaginan que es una organización con 25.000 tutelas mes? Y todavía dando 48 horas. Obviamente, el mundo es imposible. Por eso es que lo que estamos, y esas tutelas, lo más importante de todas las tutelas, fueron tutelas que les fueron presentadas al Seguro Social. En el 99% de los casos son tutelas presentadas ante el Seguro Social, incumplidas en el Seguro Social, que el que están sancionando, pues obviamente, como dice la norma, pues el que está responsable ahora soy yo, el que se está sancionando es el presidente de Colpensiones. Órdenes de arresto, 1.200. Yo creo que en estos días soy la persona más buscada del país. Ni los guerrilleros tienen tantas órdenes de arresto. Obviamente, ¿qué hacemos para hacer esto? Señores, estamos cumpliendo, corremos, hacemos las cosas, pero ¿qué es el problema de una administración que está abocada a eso? Es que lo urgente se vuelve lo urgente, lo único.
Y efectivamente eso es lo que estaba pasando en el Seguro Social. De ahí viene que nosotros en todo este programa, desde noviembre del año pasado, le estábamos pidiendo a la Corte Constitucional que suspendiera el efecto sancionatorio de los desacatos de tutela y que Colpensiones se sometía a un programa que se les presentó en su momento en noviembre del año pasado a la Corte de cómo podíamos resolver todo el rezago del Seguro Social y sin que dejar atrasar el día a día de lo que se nos presenta como Colpensiones, porque no haríamos nada resolviendo el retraso, atrasando Colpensiones y estar en un círculo vicioso del cual no podríamos salir. Eso es el debate que se está dando en estos días. Algunos opinan que realmente es un exabrupto desconocer la justicia. Mi tema es, y mi posición siempre es que la norma está incumplida y está incumplida de fondo y está incumplida estructuralmente. Esto no es un problema de dejadez, de falta de compromiso, de diligencia. Realmente lo que pasa es que no hay forma que las órdenes de tutela se cumplan en 48 horas. Nosotros tenemos una capacidad aprobada ya y estamos ya llegando a la capacidad aprobada de decisiones pensionales del orden de 40.000 mensuales. Tengo 200.000 en línea. Y si todas se me vuelven tutelas de 24 horas o de 48 horas, pues no hay máquina. Lo único que vamos a hacer es que pues, seguimos en lo mismo. No cambiaríamos nada. Nos quedamos otra vez en el Seguro Social sin haber perdido todo este esfuerzo de haber montado esta estructura. No es una venta fácil, ha sido bastante complejo. Tenemos y estamos esperando audiencia en la sala plena de la Corte Constitucional próximamente para presentarles el caso y que nos permitan hacer eso. El plan de trabajo con pensiones que le presentamos a la Corte nos tocó ajustarlo este año. ¿Por qué? Por los volúmenes tan grandes adicionales que llegaron. Lo que les decía, habíamos arrancado con 140.000, llegamos a 216.000. Tutelas, el Seguro Social decía que tenía más o menos unas 30.000. Realmente el Seguro Social tiene un inventario de 136.000 que todavía no sabe cuántas de esas efectivamente ha hecho algo con ellas. No tiene ni idea. Lo único que estamos viendo nosotros es todas esas tutelas que tenía el Seguro Social nos están haciendo parte como Colpensiones y a mí no me llega una tutela para cumplir inicialmente, ya me llega el desacato de una tutela que nosotros ni conocíamos, el seguro nunca nos trasladó que tenía esa tutela, o me llega la sanción, así de claro, llega sanción y señores, a ver cómo solucionamos este lío. Entonces, ese realmente es, si ustedes me dicen, ayer estuve en un debate largo en el Congreso, si ustedes me dicen cuál es la problemática, los recursos que tenemos, esta es una entidad que tiene recursos, es la misma plata que se gastaba el Seguro Social. Yo no me estoy gastando un peso más de lo que se gastaba el Seguro Social. La única diferencia es un capital que nos dieron para arrancar la compañía, los 70.000 millones, que con eso fue que montamos todo el proceso, pero eso es un capital que se recupera, eso no se ha gastado, ese excedente se va a recuperar y es el capital con que va a contar la entidad. Y lo que sí tenemos es la necesidad del tiempo, y necesitamos comprar tiempo. Y que ese tiempo se nos compre en que no sea que todo el mundo vea que la única cosa que funciona sean tutelas, y que todos los que no han puesto una tutela les dé por poner más, en cuyo caso lo que estamos es abocados a lo que hacía el seguro. El seguro solo contestaba cuando venía sanción, desacato y en el último periodo sanciones. Y eso es lo que contestaba. Y obviamente eso no puede ser. Y esto, la única razón por la que yo estoy sentado en este puesto y peleando este puesto es porque estoy peleando por esta organización, es que estoy absolutamente convencido que se puede hacer y se puede hacer bien. Pero necesitamos ese espacio. Y esto no es un proceso de desconocimiento de la ley. No, esa es la ley es sagrada, como si quieran, pero realmente la ley también tiene que tener conciencia de que hay unos problemas estructurales, que por más que uno recite el verso, no hay trabajo, pues no hay capacidad de hacerlo así. La mesada 14 es una inquietud que tienen muchas personas. La mesada 14 funcionó,
Personas con pensiones superiores a 3 salarios mínimos legales vigentes, a partir del 22 de julio del 2005, son solamente 13 mesadas. Hay unas personas que tienen régimen anterior, que tienen transición, que tienen una mesada 14, pero esas son, y no hay nadie más nuevo con mesada adicional. Otro que es un tema muy fuerte en términos de pensiones, que es los incrementos por dependientes. Incrementos por dependientes, que es lo que tenía la norma, y esa es una norma que se está discutiendo permanentemente y Colpensiones no reconoce que esté vigente esa norma. Es que las personas tenían derecho, para aquellos que tenían un salario mínimo, tenían derecho a que si tenían una persona dependiente, una señora o un hijo menor de 25 años que estuviera estudiando, un 14% de salario mínimo adicional a la pensión. Eso, el entendido de la Procuraduría, de la Administración, del Gobierno, es que esa norma se derogó con la Ley 100 y que solamente los que tenían ese derecho, no es una prestación, ese beneficio, porque no es una prestación pensional, eso no estaba estructurado como parte del régimen de pensión, y por eso es que es la argumentación, eso no hace parte, eso fue un beneficio adicional que se dio y por lo tanto no está vigente, no ha lugar. Este ha sido, de todos los temas, es el más fuerte en términos de litigiosidad. Colpensiones hoy en día enfrenta, de lo que venían del Seguro Social, 65.000 procesos judiciales. De esos 65.000, 25.000 procesos judiciales son de incrementos por dependientes. Yo hace 5 años se le pedí al Consejo de Estado de que por favor dirimiera esto a un lado o para el otro y que dijera va o no va, pero que diga algo. Obviamente, porque es bastante más costoso manejar estos 25.000 pleitos, divididas por 300, es el número de abogados que ponemos para defender ese caso. Y es un caso donde depende del juez, de la ciudad, del departamento, fallan distinto. Eso es una locura donde nadie falla igual. Y uno como administración tiene el pequeño problema, es que la Procuraduría y la Contraloría dicen que eso no es legal. Entonces, yo podría quitarme el dolor de cabeza, pero no tengo tanta plata. ¿Por qué me la tocaría pagar a mí? Entonces, obviamente, es un cuello de botella bastante fuerte, pero que debe tener, y es para todos ustedes que tengan amigos en el Consejo de Estado, que estoy seguro que muchos lo tienen, es que el Consejo de Estado, por favor, nos pronuncie en esto. En este momento, la jurisdicción administrativa, laboral, el 70% de los pleitos laborales en el país son pensionales. Y siendo pensionales, el régimen de prima media el que la lleva. Si queremos descongestionar los juzgados laborales del país, solucionemos con pensiones y con eso hacemos. Y una parte importante es que se defina de una vez por todas qué hacer con esa parte. Ingresos básicos de cotización para pensión. Pues viene la transición, aquellos que, entonces ya los que no son transición, los que están ya en el régimen formal, es el promedio de los últimos 10 años sobre lo cotizado. Entonces aquí hay una pregunta que me estaban haciendo ahora, que no estaba en las específicas, con la bonificación especial que se tenía en la DIAN, que antes era no factor salarial y ahora se volvió factor salarial. A partir de que se vuelve factor salarial, se empieza a cotizar sobre ella, a pensión, y desde ese momento hace parte de los ingresos sobre los cuales se determinará cuál es el valor de la pensión. Antes, cuando no es factor salarial y no se cotizó sobre ese valor, eso no hace parte de la pensión. Esa es la... ¿No? Eso, no, pues en este país todo es demandable. Eso, la demanda no se la... Pero realmente hay la parte importante en todo esto, es efectivamente si se considera factor salarial o no es factor salarial. Esa es la definición real. Se suponía que esa era una prima de gestión, que un incentivo no era permanente. Bueno, ustedes saben mejor eso. Aquí todos ustedes son abogados. El único no abogado de ustedes soy yo. Pero
pero esa es la norma en este momento. ¿Ah? Se tiene, pues, pero siempre era institucional si se daba. Como estaba definida normalmente. La cosa es cómo se pagó, esa es otra cosa. Que haya un caso legal para hacerlo, sí. La otra cosa que igualmente si se falla, y les dicen que sí, a mí me toca cobrarles el componente del 13% correspondiente a eso para poder reconocer esa pensión. Entonces, no es que se aumenta solo, sino que si hay ese fallo de esas cosas, ese componente sobre el cual no se cotizó, yo estoy en la obligación de deducírselos de la mesada pensional para poder. Pero esa no es una discusión con la administración, esa es una discusión con los tribunales, porque ahí no estamos en ese lado. Un trabajo grande, y esta es otra parte que es importante de todo el grupo de personas que están pendientes de pensionarse. En términos de trabajadores oficiales, para presentarse y solicitar una pensión, la persona debe acompañar su solicitud con los certificados laborales en las entidades públicas donde haya laboral. Para eso hay un formato que lo diseñó la Oficina de Bonos Pensionales, donde uno tiene que ir a cada uno, y es una responsabilidad de la persona en este momento. Y estamos trabajando para ver si somos capaces de cambiar la norma, pero el problema es la responsabilidad hay una ley que tenemos que tramitar para eso, pero en este momento como está la norma, es que cada persona debe llegar a la administración, con pensiones, con su solicitud de pensión y anexo los certificados laborales de todas las entidades públicas donde haya laborado, en los formatos que están publicados en nuestra página de internet. Todos estos, los documentos y todas estas cosas, los que están en la página de internet los imprimen y esos los pueden diligenciar en su casa y los presentan a la administración. Que no me pase como me pasó la día cuando arrancamos, que tocaba la papelería nueva y se nos acabaron los formatos de importaciones. No, pues madre, eso sí fue. Casi me cuelgan. Entonces tocó habilitar fotocopias y todas las cosas en esos días. Por aquí hay algunas caras que creo que se acuerdan de esos días dolorosos. Entonces, para efectos prácticos de concesiones no hay un formato de papel legal ni nada. El que está en la página de internet se imprime, sobre ese se llena. En un futuro no muy lejano, que estamos esperando para el mes de junio, las personas van a poder entregarnos la información vía internet. Van a llenar los formularios en su casa, con la comodidad, nos suben los documentos y nosotros nos encargamos. Pero vuelvo, insisto, al tema que voy. Es fundamental que ustedes se encarguen y hay un trabajo importante del sindicato de ayudarle a las personas para complementar toda la información. Obviamente, los que tienen la DIAN, pues la DIAN está para ayudarles. Pero aquellos, en el caso mío, tengo que ir a la DIAN, tengo que ir al presupuesto, tengo que ir al ministerio, tengo que ir a la planeación, al Banco de la República, donde más al Banco Cafetero de Liquidación. En todos esos lados me tienen que dar mi formatico para poder ir yo a reclamar mi pensión. Y ese formato nosotros lo recibimos y lo mandamos a la entidad para que nos certifique que efectivamente fue expedido. Estamos trabajando para poder quitar tantas vueltas y recibibles, pero esa parte sí es muy importante. ¿Qué estamos haciendo con la actualización de historias laborales? Entonces, cuando ustedes entran a la página de internet de Colpensiones y con su cédula de ciudadanía entran a buscar su historia laboral, pues no van a encontrar toda la historia laboral. ¿Por qué? Porque la parte de entidades públicas no se cargaba. Y la única manera donde cargamos esa información es cuando la persona llega con los certificados y ahí sí los subimos a los sistemas. Entonces, por eso, si me van a pedir corregir la historia laboral de una persona, un trabajador oficial, pues lo puede hacer si me trae los certificados. Pero me tiene que traer todos los certificados. Nosotros no podemos ajustarla de una manera distinta. Entonces, para todos ustedes, pues obviamente
tienen eso. Repasen bien sus hojas de vida, periodos laborados, dónde, y hacen la tarea de ir a buscar. Se tiene que presentar, es el día que se van a pensionar. Hay que prepararlo antes, pero la obligatoriedad y cuando se necesita es en ese momento. Entonces, y ahí el trabajo de prepensionados realmente es importante para que todo el mundo, y para los prepensionados también estamos en condiciones en Colpensiones de darles más charlas, de ayudarles con el nuevo formato, si hay algunas cosas que ajustes hemos hecho, entonces estamos disponibles para cuando la bien lo tengan. Pero la otra parte que estamos haciendo, y esto es como información general, el mundo del seguro social, pues si tenemos problemas con los papeles, obviamente con las bases de datos, algo parecido. La información está, lo que pasa es que no estaba conciliada. El seguro llevaba 10 años en conciliar la información del recaudo contra la cuenta individual. Entonces, pues obviamente estamos en ese proceso grande. Y lo que va a empezar a encontrar a las personas en este momento es un proceso grandísimo que estamos haciendo, son 738 millones de registros que estamos revisando. Yo no sé si ustedes saben terabytes, ¿qué es? Un terabyte es mucho. Son 36 terabytes. Yo me acuerdo mucho cuando compramos aquí la DIAN, la modernización que compramos de SNSR, que era de 14 gigas. Eso era 14 gigas. Esta veces es 2.000 veces la capacidad. Y esa es la memoria que estamos trabajando en este momento. Y en esos días, cuando compramos la DIAN, esa era la última en galletas. Bajamos y nos tomamos fotos al lado de todo. Pero entonces estamos en ese trabajo grande. Tenemos prioridad. La prioridad es todas aquellas personas que están ya con sus derechos de pensión o están a puertas de tener su derecho de pensión, son los que tienen la prioridad en la revisión de sus historias laborales. Pero igualmente venimos haciendo un proceso masivo y las personas podrán ir viendo su historia laboral que va a ir corrigiéndose a lo largo del tiempo. En este momento, las solicitudes de corrección de historias laborales se pasan las 500.000. Obviamente, trabajar una de esas no somos capaces y lo estamos haciendo por esos métodos. Hay dos cosas nuevas que vienen. Una cosa nueva que viene que se llama la pensión familiar. La pensión familiar fue una ley que salió el año pasado del Congreso, donde las personas que convivan o hayan convivido 5 años antes de cumplir 55 años y sigan conviviendo, la claridad es que sigan conviviendo, tienen derecho a sumar sus aportes al régimen de prima media y obtener una pensión. Entonces esta es una manera en que estamos en este momento. Ya la ley está, nosotros estamos terminando todas las implementaciones que tenemos que hacer y próximamente, muy próximamente ya estaremos dando, el gobierno estará anunciando formalmente que se abre ya para estas personas. Se estima alrededor de unas 40.000 parejas, 40.000 pensiones van a poder salir en este momento para ese nivel. Otra pregunta que hace mucho la gente: oiga, ¿qué pasa si yo tengo aquí varios casos que veo que en la DIAN lleva más de 20 años? 40. ¿Qué pasa con todas las semanas adicionales que he cotizado? Hay una parte importante. Hay un tope hasta las 1.800 semanas. De 1.800 semanas, cuando llega a 1.800 semanas, queda en el máximo del porcentaje sobre el ingreso base de liquidación, que es el 80%. Uno arranca con 1.300, a partir de 2014, se arranca con 1.300 semanas, dan el 65%, y se va aumentando cada 50 semanas de razón de 1.5% por cada 50 hasta llegar a un máximo de 80%. Ahí hay una parte importante, y es que la persona, cuando llega a las semanas necesarias para pensionar, puede tomar una decisión, y es dejar de cotizar al régimen de pensión. Y el empleador también lo deja de hacer. Ahí, ¿qué ocurre? La persona que toma esa decisión, pero se demora en pensionar,
pensionarse, lo que tiene derecho es un retroactivo. Y ese retroactivo se le liquida desde el momento que dejó de cotizar y ya tengo el derecho a eso. ¿Y por qué? Porque obviamente el empleador también debe cotizar y tiene derecho a ganarse el retroactivo. Esa es una decisión que muchos de ustedes pues, es algo que pueden mirar y revisar. No, el caso, que si es mejor quedarse uno en el otro. El punto es, cuando uno ya llega a la edad de retiro y tiene las semanas y la edad de retiro, es en ese momento, es llegando a la edad de retiro y al número de semanas necesarias para retirarse. En ese momento puede tomar la decisión de dejar de cotizar. Puede seguir siendo empleado, no hay problema, pero ya deja de cotizar. Y en el momento en que se retire, se le va a reconocer un retroactivo a la persona de ese momento al momento que se pensiona. Si la persona sigue cotizando, lo que pasa con la persona que sigue cotizando es que está mejorando el porcentaje de su pensión, hasta el porcentaje de llegar al 80% cuando son 1.800 semanas. Las adicionales que está cotizando, ya hasta llega. Dejo que la abogada me corrija si le estoy diciendo algo incorrecto. ¿Aló? Lo que pasa es que quiero aclararles una cosa. Ustedes saben que toman como promedio para los trabajadores oficiales y empleados privados los últimos 10 años. Entonces, ¿qué pasa? Si una persona, no sé, cumple 1.800 semanas, pero sigue trabajando 2 o 3 años más, recuerden que no le van a tomar esos últimos 2 o 3 años más porque ya no estaría aportando a pensión. Por eso es que muchas personas, aunque superen las 1.800 semanas, siguen aportando, es porque su salario puede ser mejor y eso les puede arrojar un mejor promedio. Esa es la explicación. Pero el porcentaje máximo es el 80%. Para quienes estén en el régimen de transición, no cabe salario del último año. Los empleados públicos se les toma el promedio del último año. Los trabajadores oficiales y empleados privados es el promedio de los últimos 10 años. Eso es lo que dice la nota. Son aquellos que están en el régimen de transición, que es el último año. Bueno, ya estoy acabando las observaciones generales y lo abrimos para ahora. Bueno, otra pregunta que hacen es ¿cuál es la situación financiera de Colpensiones? La situación financiera de Colpensiones, como les dije hace un momento, tiene ingresos propios, es una entidad que tiene un presupuesto importante. Los fondos que administramos, es importante saber de cómo se pagan las pensiones en Colombia, del régimen de prima media. Las pensiones se pagan del aporte que hacen las personas que están activas, de los traslados de las personas que se vienen del régimen de ahorro individual y se pasan al régimen de prima media, y el faltante, si lo mire, lo pone siempre el gobierno nacional. El faltante en el régimen de prima media se empezó a dar a partir del año 2004. En el año 2004 se acabaron las reservas que se tenían en el régimen de prima media. ¿Por qué se acabaron las reservas? El régimen de prima media tenía 3 fuentes de financiación: la persona, el empleador y el gobierno. El gobierno tomó una decisión. 2 decisiones tomó el gobierno. Primero, era un sistema de beneficio definido y cuando se diseñó que periódicamente se debería ir aumentando el porcentaje de cotización. Ese porcentaje de cotización, el máximo de pensión ya estaba definido, pero el porcentaje de cotización nunca se aumentó. Solamente se iba a aumentar en el año 93. Entonces, obviamente, eso generó que la gente que tenía derecho pues aportó mucho menos de lo que el sistema requería para ser sostenible.
La segunda decisión que tomó el gobierno es que el gobierno, dado que había reservas, porque al principio pues, obviamente toda la población era cotizante, muy poquitos pensionados, esa torta se empieza a voltear en el 2004, menos cotizantes y muchos pensionados empiezan ya a funcionar los pensionados, entonces las reservas empiezan a agotarse. Y la decisión del gobierno es, mientras haya reservas, usamos las reservas, y de ahí para adelante, cuando se requiera, el gobierno pone los recursos. Para darle más tranquilidad y seguridad, eso quedó ya también en la Constitución Nacional. En el acto legislativo número 1 del 2005, reza la norma que las deudas del régimen de primo medio son asumidos por el gobierno nacional. Entonces, esto es un recurso del presupuesto general de la nación. Nosotros estamos pagando este año en pensión a 1 millón, vamos a terminar 1.050.000 personas, terminaremos más o menos en ese nivel. Estamos pagando un total de 14 billones de pesos, 14 millones de millones. Y de esos vienen 8 billones del gobierno nacional y lo otro vienen de los aportes y de los traslados que hacen las personas. Eso es como se financia. La discusión que es de reforma pensional. Igualmente, la discusión de reforma pensional apenas está en discusión privada todavía, pues, con los distintos gremios. Nosotros como corporaciones, en este momento, el trabajo que tenemos es tan absolutamente gigante que no estamos metidos en el debate del día a día de las pensiones. Lo que sí estamos es mirando que cualquier cosa que se vayan a proponer, cómo nos impacta en la parte de la administración, qué ajustes hay que hacer en la administración, donde si vienen algún cambio se va a dar. Y es estar atentos a ese frente. Pero no estoy en condiciones realmente de hablarles de posiciones de reforma. Lo único que tenemos todos claros, gobierno, gremios, todos, es que el sistema pensional en Colombia no funciona bien. Porque tenemos muy poca gente que accede a pensiones. Muy poca gente. Eso no lo arreglamos solamente arreglando el sistema de pensiones. Eso se arregla con un sistema laboral que realmente produzca empleados formales. Es una locura. Colombia, el nivel de informalidad de empleos medidos por la gente que no cotiza pensiones es más del 70% de la fuerza laboral no cotiza. De eso no todos alcanzarían a cotizar dadas las restricciones, pero sí necesitamos que todos participen. Entonces, pero si quiere, pasamos a las preguntas. El único problema es que tengo 15 minutos que me toca irme a una reunión en el Ministerio. Doctora, aquí la doctora Sandra me estaba explicando esa situación. Entonces, no sé, lo terminamos de oír, tenemos 15 No, ya pasamos las preguntas. ¿Ya? Ah, bueno, entonces... No, ya fue. Sí. Bueno, es que queríamos comentarles una cosa, pues el tema es bastante importante, sé que genera muchas inquietudes. La idea es que estábamos hablando de ver si podemos organizar una charla adicional con el área comercial de la entidad para que inquietudes más puntuales que sé que van a salir también puedan ser atendidas, porque ustedes entenderán, pues el tiempo también es limitado. Ahorita vamos a tener apenas 15 minutos para resolver otro tipo de inquietudes, pero la organización de temas que se hizo fue con base en todas las preguntas que ustedes nos remitieron. Doctor Pedronel, me pedía uno de los asistentes que hiciéramos una ampliación en la explicación de las condiciones del régimen de transición, es decir, quiénes quedan y hasta cuándo. Si quieren, bueno, entonces, tenemos que con la ley 793 nos dice que quienes quedan dentro del régimen de transición, los hombres que al 1 de abril de 1994 tuvieran 40 o más años de edad, y las mujeres que a esa fecha, 1 de abril de 94, tuvieran 35 o más años de edad. O la otra condición era tener cotizadas 750 semanas, que eso equivale a 15 años de trabajo. ¿Qué nos dice el legislador? Que quienes quedan cubiertos por ese régimen de transición, las personas que llenen eso, es decir, que hayan cumplido con esos requisitos y que se puedan pensionar hasta
hasta el 31 de diciembre del 2014. A partir del 1 de enero del 2015, todos nosotros, los hombres, pueden acceder a la pensión a los 62 años, las mujeres a los 57 años y con un mínimo de 1.300 semanas cotizadas. Esas son las condiciones del régimen de transición. Sí. ¿Qué dice la ley? Las personas que al 31 de diciembre del 2014 tengan para ese momento 1.275 semanas cotizadas y los hombres 60 años y las mujeres 55 años, si cumplen hasta esa fecha los requisitos, pues pueden presentar sus papeles y quedan cubiertos por el régimen de transición. A partir del día siguiente no hay cobertura, porque pues eso fue lo que determinó el legislador. Sí. No, ahí el punto es, aquellos que están cotizando, es uno de los puntos que veo aquí. En este momento usted está cotizando al seguro, a Colpensiones, se pensiona en Colpensiones. Se presenta, es que, por eso lo que les dije, son los que están en Cajanar, son aquellos que ya estaban pensionados o que estaban en esas partes. Cotizaciones hechas hace varios años, muchos años acá. Todos se reciben para acá. En esas semanas, todas las cotizaciones que se hayan hecho se reciben acá. Hay una pregunta de muchos de ustedes también, se me ocurrió. Estoy revisando aquí cuáles no hemos tocado. Dentro de las preguntas hay unas inquietudes de aquellos que se hayan ido al régimen de ahorro individual y se han regresado. Ya vamos acá. Una pregunta que tenemos acá es aquellas personas que se fueron al régimen de ahorro individual y están de regreso en el régimen de prima media. ¿Qué ha pasado con las semanas que todavía no hablan de su historia laboral? Ahí tenemos 250.000 personas. Ya se ha ido arreglando el problema, pero todavía estamos trabajando con las administradoras privadas de 250.000 personas que se les había trasladado la plata, pero no se había entregado la información necesaria para poder acreditar las semanas. Ese es un trabajo que esperamos con ellos tenerlos listos para mediados de este año, donde ya esas 250.000 personas que nos faltaban puedan ver reflejadas. Si una de esas personas está llegando a ciudad de retiro y todas las cosas, nosotros como Colpensiones entramos con las cajas a buscarle la información. Y ese es el trabajo en que estamos. Entonces, no es que no se haya perdido la información. Y bueno, voy a hacer énfasis porque hay varias veces que me preguntaron lo mismo. ¿Cómo se suman semanas de aquellos del RAIS? Se suman por los periodos pagados. Yo pagué en tal mes, en tal mes, en tal mes. Si pagó un periodo vencido y quiere que se lo apliquen atrás, no. Las reglas para esto funcionan, para el régimen de prima media, es que periodos vencidos se aplican hacia adelante. Le dan otra cotización, pero no le tapan huecos de sus cotizaciones pasadas. Esa es como la regla y es la plata, es importantísimo, pero lo más importante es la periodicidad del pago que hayan hecho las personas, los meses cotizados. Sí. ¿Se puede parar?
¿Cuánto? No, la persona que está con régimen de transición y llega el 31 de diciembre del 2014 y cumple con los requisitos de la transición a esa fecha, no tiene que tenerlo radicado. Ese es un derecho adquirido, ese está causado. Ese se puede llegar un año después, igual, usted tiene el derecho a cuando se le causó ese derecho. Lo que pasa es que nadie, pasado ese 31 de diciembre de las 12 de la noche, puede aducir que cumplió años o que tenía semanas. Si no se cumple la totalidad de lo que requería la transición a esa fecha, ya no tiene más derecho. Pero las personas que lo causaron mantienen ese derecho. Dos preguntas más en el toca oro. Pero ya que estamos en otro lado, o sea, por favor, Después del régimen de transición, vamos a la regla general que les decía. El régimen normal, no régimen de transición, el régimen normal es una persona que tiene que haber cumplido 62 años y haber cotizado 1.300 semanas, y con esas 1.300 semanas tiene derecho a, sobre una base de los promedio de los últimos 10 años de cotizaciones, sobre la base cotizada en los últimos 10 años, una pensión del 65%. Puede subir de 65%. Ah, no, sí, parte. Bueno, perdón, perdón, usted estaba... para responder la pregunta de la compañera. Yo repito la pregunta para que todo lo veamos. Doctor, mi pregunta es muy puntual. Las personas que no estamos en régimen de transición, ¿con cuánto porcentaje se nos liquida? Las personas que no están en régimen estamos en la norma general, ya estoy en eso. Esa es sobre el promedio de los últimos 10 años cotizada. Ya estamos fuera del régimen de transición. Y se tiene derecho al 65% de ese promedio. Ese promedio se mejora en la medida que tenga más semanas cotizadas. Puede llegar hasta un 85% sobre 1.800 semanas cotizadas. Señor. Yo repito la pregunta para que todos puedan ver. Sí, señor. Hay dos. Entonces, doctor, la cuestión es esta. Entendemos su posición como director de Colpensiones, como la han tenido los demás directores, en que la pensión se liquida sobre el patrón salarial, pero resulta que el Consejo de Estado ha sido reiterativo
en que la pensión es sobre todo ingreso independientemente de la denominación. Y la Procuraduría General del Procurador sacó una circular de advertencia a todas esas entidades interesadas por pensiones para que las liquidaciones se hagan como lo está estableciendo, o sea, las normas jurídicas. Pues, ahí, realmente por eso se hacía alusión a dos cosas. Empleados, trabajadores oficiales y privados, para efectos prácticos en este momento tenemos, y se le está solicitando a la Corte una sentencia de unificación. Porque en este momento lo que tenemos es los que se rigen por la Corte Suprema de Justicia, que son los trabajadores ordinarios y los trabajadores oficiales y los privados, siguen la norma de que es sobre lo efectivamente cotizado, sobre lo que pasa. En los empleados públicos tenemos la sentencia del Consejo de Estado, solamente aplicada a empleados públicos. Esa es. Y ahí. Discúlpeme un minuto, una claridad que me hacen acá. Cuando no tenemos ya régimen de transición, entonces es muy claro que uno arranca con el 65% con mínimo 1.300 semanas. Por cada 50 semanas adicionales le suben un 1.5%, pero lo máximo es el 80%, que equivale a 1.800 semanas. Eso es, no señor, para las personas que no estamos en régimen de transición. Si estaban cobijados por la ley 33 del 85, lo que dice la ley 33. Si no, ya se aplicaría lo que les acabo de comentar. La última que puede hacer, por favor. Buenos días. Bueno, celebro primero que, permítame por favor, celebro primero que haya tanto interés por la cuestión del futuro, que todos están buscando la pensión, particulares y oficiales, personas industriales, en fin, todos están buscando la pensión. El final es eso. Y me place mucho de la intención que hay aquí, la reunión, y las personas que... La pregunta, doctor Ospina. Tengo tres preguntas para usted, por favor. Una, ¿por qué están aplicando dualidad jurídica cuando se trata de transición? En el sentido de que a las personas le están liquidando, por lo medio de los últimos 10 años, cuando aquí la dama, que supongo es su asesor, está indicando que el régimen de transición se aplica exclusivamente en todo el contenido jurídico para las personas que cumplan los tres supuestos. 40 a los hombres, 35 a las mujeres y 750 semanas a O. B. O. Muy bien. Entonces, ¿por qué están aplicando ustedes cuando están liquidando la dualidad jurídica? Entonces, en lugar de aplicar 75% para lograr el beneficio del principio de favorabilidad para el trabajador, aplicando el artículo 34 de la ley 100 o 33, en atención a que por el principio de favorabilidad, siempre que hay una reforma laboral, se debe entender lo que nueva y suma, lo que no suma es en favor del trabajador, no en contra. No en contra, porque suma, es favorable. Y estamos atendiendo a un principio constitucional que establece el artículo 53 de la Constitución Política de Colombia. En ese sentido, el Fondo de Pensión, la pregunta es, ¿ustedes por qué están aplicando la dualidad jurídica cuando se trata de transición? Porque a mí no me pueden aplicar 65% promedio en los últimos 10 años, porque soy del régimen de transición del 75% promedio del último año. ¿Ok? Esa es la pregunta. Sinceramente los invito, que está todo mucho mejor explicado lo que yo lo puedo hacer, los invito a leer el documento donde está unificado a esas preguntas puntuales. Mi especialización no debe ser derecho. No, y para finalizar es bueno que sepan. Pero finalmente, qué pena, yo sí me tengo que ir. Los invito realmente a que lo que se ha querido hacer con la publicación de cuál es la posición jurídica de Colpensiones es que sea la discusión, está abierta, obviamente sobre eso pues pueden haber opiniones diferentes. Lo que se ha acogido es lo que manda la ley en este momento, en que se tenga en cuenta el presidente judicial, atendiendo igualmente al llamado de atención que hizo en su momento
el Procurador General de la República, y lo remito a esa parte. Y lo que sí les ofrezco es, con el director jurídico, una discusión a profundidad sobre ya temas puntuales que, sinceramente, no soy el llamado a contestar en todas esas. Bueno, compañeros, queremos agradecer la presencia del doctor Pedro Oñel, la doctora Sandra. Ya acordamos con la doctora Sandra que vamos a generar otro espacio para invitar a la vicepresidencia comercial y ahí podamos resolver otra serie de preguntas que quedaron pendientes. Agradecer a la lista de asistencia, nos la hagan llegar aquí a la mesa, porque es importante conocer y si presentamos alguna dificultad, tener aquí la constancia. Gracias, compañeros.